Tipos de velocidades. Para poder identificar los tipos de velocidades para la transmisión de datos de un módem, se requiere tener conocimiento que solo hay dos tipos de cosas a medir respecto a la transmisión de datos en los módems. Lo que se debe de medir en la transmisión de datos es el proceso digital y el proceso análogo digital. La velocidad de transmisión digital se mide en bits por segundo. Velocidades comunes en los modems: 28.8 kbps y 56 kbps, donde K significa 1000. El lado análogo se mide en baudios. Un baudio es un cambio por segundo en la señal. Velocidad de transmisión bps. Bits por segundo es el número efectivo de bits por segundo que se transmiten en una línea por segundo. Un módem de 600 baudios puede transmitir a 1200, 2400 o incluso 9600 bps. Los aparatos de módem que se comercializan actualmente se diferencian notablemente entre sí en cuanto al tipo y sobre todo en cuanto al índice de velocidad de transmisión de datos que pueden alcanzar. Aunque las velocidades de transmisión son frecuentemente expresadas en baudios, el número de cambios de frecuencia en segundo, ese término ya no se utiliza. En su lugar se utilizan otros más exactos como bits por segundo. Velocidad de modulación baudios. Se define como el máximo número de cambios de estado de la señal por unidad de tiempo. La velocidad de modulación se mide en baudios. La velocidad de modulación también se puede llamar velocidad de señalización. La velocidad en baudios es el número de elementos de señalización por segundo. Un baudio es igual a un bit por segundo. Si cada elemento de señal transporta un bit, se usa en transmisiones asíncronas. Las velocidades de transmisión de datos se miden normalmente en kilobits por segundo. Un bit es simplemente la representación del estado eléctrico, óptico o electromagnético de la línea, transiciones, corrientes o alguna forma de señal radioeléctrica u óptica. Transmisión de datos. Es la transmisión de información entre dos o más puntos. La información a la que se accede a través de Internet combina el texto con la imagen y el sonido, es decir, se trata de una información multimedia. A continuación les voy a explicar algunos conceptos. El primero es desarrollo de las redes. Los elementos básicos de una computadora se conciben cada vez más como unidades dotadas de autonomía. La comunicación entre dos computadores puede efectuarse mediante los tres tipos de conexión, que es conexión directa, conexión a media distancia y conexión a gran distancia. Medios de comunicación. El cable par trenzado es el de los más antiguos en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Existen tres tipos de cables par trenzado. Existen tres, que es el cable de par trenzado apantallado, cable de par trenzado con pantalla global y cable de par trenzado no apantallado. Cable coaxial. Tenía una gran utilidad en sus inicios por su propiedad idónea de transmisión de voz, audio y video, además de textos e imágenes. Existen tres tipos de cable coaxial, que es el RG75, cable coaxial delgado es el RG58 y el cable coaxial grueso, que son RG8 y RG11. Fibra óptica. La fibra óptica está compuesta por filamentos de vidrio de alta pureza muy compactos. Existen tres tipos de fibra óptica, que es fibra multimodal con índice graduado y fibra monomodal. Otro concepto es enlaces inalámbricos, servicio que consiste en ofrecer al cliente acceso ilimitado a Internet mediante un enlace inalámbrico por medio de antenas. Redes. Las redes constan de dos o más computadoras conectadas entre sí y permiten compartir recursos e información. Componentes de red. Las redes están formadas por conexiones entre grupos de computadoras y dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de información. Una red tiene tres niveles de componentes: el software de aplicaciones, software de red y el hardware de red. Una red tiene dos tipos de conexiones, que es conexiones físicas y conexiones lógicas. Las conexiones externas, que unen las LAN con recursos externos como otra LAN
o una base de datos remota se denominan puentes reencaminadoras o pasarelas. Topología de redes. Se llama topología de una red al patrón de conexión entre sus nodos, es decir, a la forma en que se están interconectando los distintos nodos que la conforman. Hay dos clases generales de topología utilizadas en redes de área local: topología de tipo bus y topología de tipo anillo. Módem. La palabra módem está formada por las raíces de las palabras modulador o demodulador. Otro subtema es el 3.2.1, modos de transmisión simplex, half duplex y full duplex. Los distintos tipos de transmisión de un canal de comunicaciones pueden ser de tres clases, que es el simplex, el semiduplex y el duplex. El método simplex es aquel en el que una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector. Y el método semiduplex es aquel en el que una estación A en un momento de tiempo actúa como fuente y otra estación corresponsal B actúa como lector. Y el método duplex es aquel que dos estaciones A y B actúan como fuente y colector, transmitiendo y recibiendo información simultáneamente. Otro tema es el 3.2.2, tipos de transmisión: transmisión serie, transmisión paralela y transmisión serie. Este tipo de transmisión, los datos se trasladan unos detrás de otros y son enviadas por un solo canal de envío. Esta transmisión es más lenta que la transmisión en paralelo, pero tiene como ventajas que es menos costosa que la transmisión paralelo y los datos se envían por un solo canal, por lo que es usada para transmitir a distancias largas. La transmisión paralela es utilizada para transmitir a distancias cortas y es más costosa que la transmisión serie. El tema ya chiquitito es el 3.2.4, tipos de conexión punto a punto y multipunto. Conexión punto a punto, esta opción se conoce como punto nodo a punto, es decir, se transmite de un edificio a otro. Y conexión punto multipunto, esta opción se conoce como punto multipunto, en donde hay un equipo base o central y todos se transmiten a él. 3.3. Dispositivos para transmisión de datos. El módem. Frecuentemente en las comunicaciones en las computadoras se usa el teléfono y se necesita un dispositivo de tipo analógico y la computadora que es digital. Tal dispositivo es el módem. Tipos de módem. Módem externos. Son los que se enchufan a un puerto serie en la parte de atrás de la computadora. Ventajas de estos módem: llevarse a otras computadoras fácilmente. Las desventajas: que ocupan espacio en la mesa. Módem digital: no tiene que hacer la conversión entre las señales analógicas y digitales. Un módem digital es más rápido que un analógico. Cable módem: se conecta a su línea de televisión por cable y puede recibir una velocidad de hasta 1.5 Mbps. Estándares utilizados por el módem: los Bell americanos y los CCITT europeos.